En una oficina del piso 60 con vista a las calles de Nueva York, la multimillonaria Elise Harrington estaba de pie frente a Noah Reed, un empleado de bajo nivel, y le dijo con frialdad las palabras: «Estás despedido». Nadie en la habitación sabía que solo era una prueba. Pero la respuesta de Noah hizo que Elise se quedara inmóvil, cambiando para siempre la forma en que lo vería. Él no suplicó. No se enfureció. En cambio, la miró a los ojos y dijo algo que derrumbó cada muro que ella había pasado años construyendo. ¿Qué dijo? Noah Reed se despertaba a las 5:30 todas las mañanas con el sonido de la respiración de su hija en la habitación contigua. El departamento era pequeño, de una sola recámara en Queens, con paredes delgadas y un radiador que traqueteaba durante las noches de invierno. Le había dado a Annie el dormitorio. Él dormía en el sofá. A las 6 ya le estaba preparando el desayuno. Huevos revueltos, pan tostado, jugo de naranja. Annie se sentaba a la mesa en pijama, el cabello alborotado por el sueño, coloreando un libro mientras él le empacaba el almuerzo. Tenía 6 años. Tenía los ojos de su madre. Su esposa había muerto hacía 2 años, en un accidente automovilístico en la FDR Drive. Un momento estaba viva, enviándole un mensaje de texto diciéndole que recogería leche de camino a casa. Al siguiente, la policía estaba en su puerta después del funeral. No había pasado 3 meses apenas funcionando. Faltó al trabajo, ignoró las cuentas, dejó que el departamento se viniera abajo. Fue Annie quien lo sacó adelante. Una noche, ella se subió a su regazo y le preguntó si también iba a dejarla. Él la abrazó y prometió que no lo haría. Cumplió esa promesa. Ahora trabajaba en Harrington Hotels and Dining, un restaurante de alta gama en Midtown Manhattan. Era mesero y, en ocasiones, bartender. El sueldo no era mucho, pero cubría la renta y la colegiatura de Annie, apenas. Tomaba turnos extra cuando podía, a veces trabajando dobles solo para mantenerse a flote. Las noches que trabajaba tarde, un vecino cuidaba a Annie. Las mañanas que trabajaba temprano, la dejaba en la escuela antes del amanecer y le pagaba a la orientadora para que la dejara esperar en la biblioteca. Nunca se quejaba. Quejarse no cambiaba nada. A las 7:15 ya estaban en el metro. Annie le tomaba la mano y hablaba sobre su próxima obra escolar. Iba a ser un árbol. Noah escuchaba y sonreía, aunque el cansancio le presionaba detrás de los ojos como un peso. No había dormido bien en 2 años. A las 8 la dejaba en la escuela, le daba un beso en la frente y tomaba el tren de regreso a Midtown. Llegaba al restaurante a las 9, se cambiaba al uniforme y empezaba la preparación. El restaurante no abría hasta las 11, pero siempre había trabajo que hacer: pulir cubiertos, doblar servilletas, reabastecer el bar. Sus compañeros de trabajo en su mayoría lo ignoraban. Algunos eran amables, pero la mayoría lo veía como alguien temporal, alguien que no duraría. No le importaba. No estaba ahí para hacer amigos. Estaba ahí para mantener a su hija. Lo que ninguno de ellos sabía era que la mujer que era dueña del restaurante, la mujer que controlaba todo, lo había estado observando durante semanas. Elise Harrington estaba de pie en su oficina en el piso 60 de la Torre Harrington y miraba hacia la ciudad. Desde ahí arriba, la gente eran hormigas. Los autos eran juguetes. El ruido de las calles no la alcanzaba. Le gustaba así. La distancia hacía más fáciles las decisiones. Tenía 32 años y llevaba 5 años como CEO de Harrington Hotels and Dining. Antes de eso, su padre, Richard, había dirigido la empresa. La había construido desde un solo hotel en Boston hasta una cadena de propiedades de lujo en toda la costa este. Cuando se retiró, le entregó las riendas con una sola condición: demostrar que era lo suficientemente fuerte para sostenerlas. Richard Harrington creía en las pruebas. Cuando Elise tenía 16 años, le cortó las tarjetas de crédito sin previo aviso y le dijo que sobreviviera por su cuenta durante un mes. Sin ayuda, sin red de seguridad. Ella trabajó en 3 empleos, durmió en un hostal, comió ramen durante semanas. Cuando el mes terminó, él la llevó a cenar y le dijo que había aprobado. Fue lo más cerca que estuvo de decir que estaba orgulloso. Ella aprendió de él que el sentimentalismo era debilidad. La confianza era un riesgo.
La única forma de conocer el carácter de alguien era quitarle lo que más necesitaba y ver cómo reaccionaba. Ahora, como CEO, aplicaba la misma filosofía. Se acercaban las evaluaciones anuales de los empleados. En lugar de depender de recursos humanos para realizar evaluaciones de desempeño estándar, Elise decidió manejar el proceso ella misma. Quería ver quiénes eran realmente sus empleados. Así que ideó una prueba. Los llamaría a su oficina uno por uno y les diría que estaban despedidos. No era real, por supuesto, pero no lo sabrían hasta que la reunión terminara. Sus reacciones revelarían todo. Quién suplicaba. Quién se enfurecía. Quién lo aceptaba con dignidad. Quién se derrumbaba. Luego les diría la verdad y explicaría que su evaluación real sería. Llegaría después. Su asistente pensó que era cruel. A Elise no le importó. La crueldad era solo honestidad sin adornos. A lo largo de 2 semanas, puso a prueba a 2 empleados de distintos departamentos. Un cocinero de línea, una camarista, un gerente de recepción, un bartender. Cada uno entró a su oficina esperando una evaluación rutinaria. Cada uno escuchó las palabras, «Estás despedido», y reaccionó. Luego, después de ver lo que necesitaba ver, les decía que solo había sido una prueba y los despedía. Los resultados fueron predecibles. Algunos suplicaron por una segunda oportunidad, prometiendo hacerlo mejor. Algunos se enojaron, acusándola de ser injusta. Algunos lloraron. Algunos se fueron en silencio, demasiado aturdidos para responder. Ninguno la sorprendió hasta Noah Reed. Él entró un miércoles por la tarde. Ella lo había programado para las 2, entre el servicio de comida y el de cena. Tocó a su puerta y ella le dijo que pasara. Era más alto de lo que había esperado, delgado, con cabello oscuro y ojos cansados. Llevaba su uniforme de trabajo, pantalones negros y camisa blanca abotonada, y se comportaba con una serenidad silenciosa que llamó su atención. La mayoría de los empleados entraban a su oficina como si se acercaran a una guillotina. Noah simplemente parecía tranquilo. Ella le señaló la silla frente a su escritorio. Él se sentó. Elise no perdió tiempo. Lo miró y dijo las mismas palabras que ya había dicho a otros 11 antes que él, «Estás despedido». Noah no se movió. No habló. Solo la miró. Ella pensó que no había escuchado. Entonces su expresión cambió, no a enojo ni a pánico, sino a algo que no supo nombrar. Tal vez resignación, tal vez tristeza. Finalmente habló. Su voz era baja, pero firme. «Gracias por la oportunidad de trabajar aquí, señorita Harrington». Elise frunció el ceño. Esa no era la reacción que esperaba, pero él no había terminado. Noah bajó la mirada a sus manos y luego volvió a mirarla. Cuando habló de nuevo, su voz era más suave, casi suplicante. «Pero si de verdad hoy estoy perdiendo mi trabajo, necesito pedirle algo. Por favor, no se lo diga a mi hija. Déjela creer que sigo intentando dar lo mejor de mí». Elise sintió que algo se le atoraba en la garganta. Había pasado años construyendo muros, y ese hombre acababa de encontrar una grieta que ella no sabía que existía. Lo miró fijamente. Él le sostuvo la mirada. El reloj sobre su escritorio marcaba los segundos. La ciudad zumbaba abajo. Entonces Elise hizo algo que nunca había hecho antes. Rompió el protocolo. «Es una prueba, señor Reed. No está realmente despedido». Noah parpadeó. Su rostro quedó en blanco, confundido. Elise se recargó en su silla, estudiándolo. Quería ver cómo reaccionaba la gente bajo presión. La mayoría suplica, algunos se enfurecen. Usted solo pensó en su hija. La mandíbula de Noah se tensó. La miró y había algo en sus ojos que ella no pudo leer. No era alivio. No era gratitud. Era algo más duro. «Eso es cruel», dijo en voz baja. Elise levantó una ceja. «Es efectivo». Noah se puso de pie. No esperó a que ella lo despidiera formalmente. Solo asintió una vez y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró. Su voz era serena, pero tenía un filo. «Espero que haya encontrado lo que estaba buscando, señorita Harrington». La puerta se cerró. Elise se quedó sentada en el silencio. Había esperado que él se mostrara agradecido cuando revelara la verdad. Había esperado alivio. En cambio,
La había mirado como si ella fuera algo frío y roto. Era la mayor dignidad que había visto jamás en otro ser humano. Esa noche, Elise se quedó hasta tarde en su oficina. Sacó el expediente de Noah y lo leyó de principio a fin. 2 años en la empresa, nunca había faltado a un turno excepto cuando su hija estaba enferma. Siempre pedía horarios tempranos para poder recogerla en la escuela. Salario mínimo más propinas. Ninguna queja de la gerencia. Ninguna sanción disciplinaria. Solo trabajo constante y silencioso. Había una nota en su expediente de recursos humanos. Su esposa había muerto en un accidente automovilístico. Estaba criando solo a su hija. Elise cerró el archivo y se recargó en la silla. Pensó en su propio padre, en las pruebas a las que la había sometido, en la lección que había intentado enseñarle. La fortaleza, decía él, era la capacidad de sobrevivir sin ayuda. La independencia era el único poder verdadero. Pero al mirar el expediente de Noah, se preguntó si su padre había estado equivocado. Tal vez la fortaleza no era sobrevivir solo. Tal vez era sobrevivir por alguien más. Pensó en la forma en que Noah la había mirado cuando le pidió que no le dijera nada a su hija. No había orgullo en su voz, ni ego, solo amor, amor puro y sin defensas. Elise nunca había sentido ese tipo de amor. Su madre había muerto cuando ella era joven. Su padre la había criado, pero el amor no era algo en lo que él creyera. Creía en la disciplina, en los resultados, en el control. Sintió el peso de su ático vacío oprimiéndola desde kilómetros de distancia. La sensación de estar frente a una puerta cerrada y darse cuenta de que había perdido la llave hacía mucho tiempo. Tomó su teléfono y llamó a su asistente, pidió las grabaciones de seguridad del restaurante. Quiero cada turno que Noah Reed haya trabajado en los últimos 6 meses. Su asistente dudó. ¿Hay algún problema? No, dijo Elise. Solo hazlo. Colgó y volvió a mirar por la ventana. La ciudad brillaba abajo, indiferente y fría. En algún lugar allá afuera, Noah probablemente estaba acostando a su hija, diciéndole que todo estaría bien. Elise se dio cuenta de que quería saber más de él. No porque le tuviera lástima, no porque se sintiera culpable, sino porque algo en él había desplazado el eje de su mundo y necesitaba entender por qué. Pasó las siguientes 2 semanas observándolo, no abiertamente. No era una acosadora, pero revisó las grabaciones de seguridad. Leyó los informes de sus gerentes. Notó las cosas pequeñas. Siempre llegaba 15 minutos antes. Se quedaba hasta tarde cuando alguien llamaba para avisar que no iría. Nunca rechazaba una petición de ayuda, incluso cuando ya estaba abrumado. Trataba a todos con el mismo respeto silencioso, desde los lavaplatos hasta el chef ejecutivo. Y todos los días, sin falta, se iba del trabajo 30 minutos antes de que terminara su turno para recoger a su hija de la escuela. Uno de sus gerentes lo había amonestado una vez por eso. Elise encontró el reporte y lo tiró. Luego envió un memorando a todos los jefes de departamento. Los empleados con hijos tendrían horarios flexibles, sin excepciones. No le dijo a nadie porque había hecho el cambio. No lo necesitaba. 3 semanas después de la prueba, Elise bajó al restaurante durante la hora pico de la cena. No solía visitar el piso. Prefería quedarse en su oficina, lejos del ruido y el caos, pero esa noche quería ver a Noah en su elemento. Estaba detrás de la barra preparando bebidas. Una pareja se reía en el mostrador. Noah sonrió y sirvió su vino con manos firmes. Cuando un mesero dejó caer una charola de vasos, él no se inmutó. Simplemente tomó una escoba y ayudó a limpiar. Elise observó desde la entrada. Vio la manera en que se movía, eficiente, sereno, nunca apresurado, incluso cuando el restaurante estaba lleno. Tenía una gracia que ella no había notado antes. Una de las otras meseras, una joven llamada Jessica, le dijo algo. Noah se rió. Era la primera vez que Elise lo veía reír. El sonido era cálido, genuino. Le apretó el pecho. Se fue antes de que él pudiera notarla. Esa noche, acostada en su ático, Elise pensó en la hija de Noah. Se preguntó qué tipo de niña haría que un hombre pidiera que su despido se mantuviera en secreto. Se preguntó qué se sentía amar a alguien así.
Se preguntó si alguna vez tendría la oportunidad de descubrirlo. Las semanas siguientes pasaron con un ritmo extraño. Noah iba a trabajar, hacía su trabajo y se iba. No le hablaba a Elise. No la reconocía cuando ella pasaba por el restaurante. Era educado, profesional y completamente distante. Elise se dijo a sí misma que no importaba. Era solo un empleado, uno entre cientos. Pero no podía dejar de ver las cámaras de seguridad, no podía dejar de leer sus reportes de turno desde su oficina 60 pisos arriba. Lo observaba a través del lente de las cámaras y de las notas de los gerentes. Lo veía llegar temprano, irse a tiempo para recoger a su hija y regresar para los turnos nocturnos cuando el vecino podía cuidar a Annie. Lo veía ayudar a una mesera nueva que siempre se equivocaba con los pedidos. Lo veía cubrir el turno de un bartender cuando el tipo llamaba crudo. Lo veía limpiar mesas después del cierre. Aunque no era su trabajo, nadie lo ayudaba a cambio. Ni una sola vez. Una noche, escuchó una conversación en el cuarto de descanso a través del audio. Noah hablaba con Marcus, uno de los cocineros de línea. Marcus dijo algo sobre las citas, sobre que Noah debería volver a salir con alguien. La voz de Noah llegó por el altavoz, baja y cansada. La gente me pregunta por qué no me vuelvo a casar. Les digo que no he conocido a nadie que merezca ser llamada la mamá de Annie, y que no estoy listo para que alguien reemplace a mi esposa. Se oyó el golpeteo de platos. Luego silencio. Luego Marcus murmuró algo sobre respeto y la conversación siguió. Elise se quedó sentada mirando el altavoz. El calor le subió al pecho, algo incómodamente cercano a los celos. No porque Noah hubiera amado a su esposa, sino porque la había amado tan completamente que ni siquiera la muerte había aflojado ese lazo. Se preguntó qué se sentiría ser amada de esa manera. Santo, irrevocable, sin condiciones. Nunca lo había tenido. Su madre había muerto cuando ella tenía 8 años. Su padre la había criado con disciplina, no con afecto. Los hombres con los que había salido querían su dinero o su apellido, o la emoción de acostarse con alguien intocable. Ninguno la había querido a ella. Noah ni siquiera la conocía. Y, de algún modo, ya le había dado algo que nadie más le había dado, un vistazo de lo que significaba ser humano. Odiaba cuánto la había desestabilizado eso. 2 semanas después, el desastre llegó en forma de una llamada telefónica. La vecina de Noah, la mujer que cuidaba a Annie por las noches, se había caído y se había roto la muñeca. Ya no podía ayudar. Noah no tenía respaldo, no tenía familia cerca, no tenía otras opciones. Llamó al restaurante y habló con la gerente de turno, una mujer llamada Diane. Elise estaba revisando horarios en la oficina de Diane cuando entró la llamada. Escuchó mientras Diane ponía el teléfono en altavoz. La voz de Noah estaba tensa por el estrés. Explicó la situación, se disculpó repetidas veces y preguntó si podía llevar a Annie al trabajo por una noche, solo esa noche. La mantendría atrás. No molestaría a nadie. Encontraría otra solución al día siguiente. Diane miró a Elise. Elise asintió. Diane le dijo a Noah que estaba bien. Solo una noche. Cuando terminó la llamada, Diane suspiró y comentó lo difícil que debía ser criar a un hijo solo. Elise no respondió. Salió de la oficina y volvió arriba. Pero esa noche, en lugar de irse a casa, se quedó hasta tarde. Se dijo a sí misma que era para ponerse al día con el papeleo. No examinó porque de pronto el papeleo parecía menos importante que estar en el edificio. A las 8 bajó al restaurante. La hora pico de la cena estaba en pleno apogeo. Los meseros se movían entre las mesas con charolas equilibradas en los hombros. La cocina rugía con calor y ruido. Y en una esquina, cerca del área de lavado de platos, una niña pequeña estaba sentada en una caja de plástico coloreando un libro. Annie. Elise se detuvo en la entrada y observó. La niña tenía el cabello oscuro recogido en una cola de caballo. Llevaba una sudadera rosa y jeans con manchas de pasto en las rodillas. Sacaba un poco la lengua mientras se concentraba en no salirse de las líneas. Se veía pequeña y frágil y completamente fuera de lugar. Noah apareció desde la barra llevando un plato de tiras de pollo con papas fritas. Lo dejó junto a Annie, sobre la caja, y se agachó a su altura. Dijo algo que Elise no pudo oír. Annie sonrió y tomó una papa.
Noah besó la parte superior de su cabeza y luego se apresuró de regreso a la barra. Elise sintió que algo se le retorcía en el pecho. Se dio la vuelta y se fue antes de que alguien la notara. No se fue a casa. Regresó a su oficina e intentó trabajar, pero su mente volvía una y otra vez a la imagen de Noah agachado junto a su hija, su mano suave sobre su cabeza, la manera en que Annie le había sonreído, confiada y a salvo. A las 9:30, su asistente tocó a la puerta. Elise levantó la vista, irritada. ¿Qué? Su asistente dudó. Hay una situación abajo. La niña está enferma. Elise ya estaba fuera de la silla antes de darse cuenta de que se había movido. Cuando llegó al restaurante, Noah estaba en la cocina, sosteniendo a Annie en brazos. La niña lloraba suavemente. Su rostro estaba enrojecido y húmedo de sudor. Una de las meseras rondaba cerca, con expresión impotente. Noah le hablaba a Annie con voz baja y tranquilizadora, diciéndole que todo estaba bien. Que estaría bien. Que papá estaba ahí. Pero sus manos temblaban. Elise dio un paso al frente. Su voz salió más cortante de lo que pretendía. ¿Qué pasó? Noah levantó la vista. El reconocimiento cruzó su rostro, seguido de algo cercano a la desesperación. Tiene fiebre, dijo. Su voz se quebró. Necesito llevarla a un hospital, pero no tengo coche. Llamé a un taxi, pero ninguno contesta. Elise no pensó. Simplemente actuó. Vengan conmigo. Mi auto está abajo. Noah la miró fijamente. Luego Annie gimió y él asintió. Elise los condujo al elevador que bajaba al estacionamiento subterráneo. Su Tesla estaba estacionado en su lugar reservado, negro y elegante bajo las luces fluorescentes. Lo desbloqueó y le indicó a Noah que se subiera atrás con Annie. Él dudó. Señorita Harrington, no tiene que subirse al coche. Se subió. Elise se deslizó al asiento del conductor y salió del estacionamiento. El hospital estaba a 15 minutos. Condujo rápido, zigzagueando entre el tráfico, con las manos tensas en el volante. En el asiento trasero, Noah sostenía a Annie y le susurraba, diciéndole que era valiente, diciéndole que todo estaría bien. Elise los miró por el espejo retrovisor. El rostro de Annie, apoyada contra el pecho de Noah. Su mano le acariciaba el cabello con una ternura que hizo que a Elise se le apretara la garganta. Se concentró en el camino. No se trataba de sentimientos. Se trataba de hacer lo correcto. Solo eso. El hospital admitió a Annie rápidamente. Los médicos dijeron que era una infección viral, nada grave, pero querían mantenerla en observación durante la noche. Noah se sentó junto a su cama, sosteniéndole la mano mientras dormía. Elise permaneció cerca de la ventana, mirando la ciudad. La habitación estaba en silencio, salvo por el pitido de los monitores y el zumbido de las luces fluorescentes. Después de un largo rato, Noah habló. Gracias, señorita Harrington. No sé qué habría hecho si usted no hubiera estado ahí. Elise no se dio la vuelta. Mantuvo la vista fija en la ventana. Usted lo habría resuelto, dijo. Siempre lo hace. El silencio se extendió entre ellos. Entonces Noah preguntó en voz baja. ¿Por qué hizo realmente esa prueba? Elise se giró para mirarlo. Él la observaba, con una expresión indescifrable. Podría haber mentido. Podría haber dicho que era un procedimiento estándar. Pero algo en la forma en que la miraba, cansado y honesto, esperando, hizo que mentir fuera imposible. Mi padre solía ponerme a prueba, dijo. No sabía por qué le estaba contando eso. No le debía una explicación. Pero las palabras salieron de todos modos. Cuando tenía 16 años, me cortó las tarjetas de crédito y me dijo que sobreviviera sola durante un mes. Sin ayuda, sin red de seguridad. Trabajé en 3 empleos. Dormí en un hostal. Cuando terminó, me dijo que había aprobado. Dijo que eso me había hecho más fuerte. Noah la miró. Sus ojos estaban cansados, pero no eran crueles. ¿Lo hizo?, preguntó. Elise no respondió de inmediato. Miró a Annie, dormida en paz, su pequeña mano aferrada a la de su padre. No lo sé, dijo finalmente. Sé cómo sobrevivir. Solo no sé si sé cómo vivir. Noah se acomodó en la silla, con cuidado de no despertar a Annie.
Mi esposa solía decir que la fortaleza no es sobrevivir solo. Es sobrevivir por alguien más. Y Liz sintió que algo cedía dentro de ella. No se rompió, solo se movió. Una grieta fina en un muro que había pasado años construyendo. Yo no tenía a nadie por quien sobrevivir, dijo. Noah la miró durante un largo momento. Luego dijo suavemente, tal vez ahora sí. Se quedaron en el hospital hasta el amanecer. Annie despertó una vez, aturdida y confundida, y Noah la tranquilizó hasta que volvió a dormirse. Y Liz se sentó en un rincón observando. No habló. No sabía qué decir. Cuando salió el sol, el médico autorizó a Annie para irse a casa. Noah la cargó hasta el coche y Liz los condujo de regreso a Queens. El edificio de departamentos era viejo y descuidado, con pintura descascarada y un intercomunicador roto. Noah le agradeció de nuevo, con voz baja y sincera, y llevó a Annie adentro. Y Liz se quedó sentada en su auto, mirando el edificio. Pensó en las palabras de Noah, tal vez ahora sí. Pensó en las pruebas de su padre, en las lecciones que había intentado enseñarle. Fortaleza, independencia, control. Pero sentada ahí sola, en su coche, frente a un edificio en ruinas, se dio cuenta de que su padre le había enseñado a sobrevivir. Simplemente no le había enseñado a vivir. Condujo de regreso a Manhattan, estacionó en el garaje de su edificio y tomó el elevador hasta su ático. El departamento estaba silencioso e impecable, cada superficie pulida, cada rincón vacío. Se quedó de pie en medio de la sala y sintió el peso del lugar caer sobre ella. Por primera vez en años, Liz Harrington se sintió sola. 3 días después, apareció la foto. Estaba en un sitio de chismes, borrosa y mal iluminada, pero inconfundible. Liz Harrington, CEO de Harrington Hotels and Dining, cargando a una niña hacia un hospital en plena noche. Un hombre estaba detrás de ella, su rostro parcialmente oculto, pero lo suficientemente visible. El titular decía, la hija secreta de la multimillonaria Liz Harrington, hombre misterioso visto en visita nocturna al hospital. Para el mediodía ya se había difundido en todos los medios importantes. Para la noche, era tendencia en redes sociales. Las especulaciones explotaron. ¿Quién era la niña? ¿Quién era el hombre? ¿Por qué Liz había mantenido esto en secreto? Liz emitió un comunicado a través de su publicista. Ayudé a una familia necesitada. No hay ninguna hija secreta. El comunicado no hizo nada. La gente no quería la verdad. Quería drama. El Consejo de Administración convocó a una reunión de emergencia. Liz se sentó a la cabeza de la mesa de conferencias, rodeada de hombres con trajes caros que la miraban como si hubiera cometido un crimen. El director financiero, un hombre llamado Gerald, fue el primero en hablar. Su voz era cortante y fría. Este escándalo está afectando el precio de nuestras acciones. Tenemos que contenerlo de inmediato. Otro miembro del consejo, una mujer llamada Patricia, se inclinó hacia adelante. Ya identificamos al hombre de la foto, Noah Reed. Es un empleado, un mesero. La expresión de Gerald se endureció. Entonces la solución es simple. Despídanlo. Emitan un comunicado diciendo que ya no trabaja para la empresa. Distanciense de la situación. Liz lo miró. Su voz era hielo. No. Gerald frunció el ceño. Liz, esto no es personal. Es negocio. Dije que no. Patricia intervino. Si no manejas esto, el consejo lo hará. Tenemos la autoridad. Liz se puso de pie. La sala quedó en silencio. Esta reunión se terminó, dijo. Y salió. Esa noche, Liz se sentó en su oficina y miró su teléfono. Había escrito y borrado una docena de mensajes para Noah. No sabía qué decir. Lo siento, no parecía suficiente. Esto no es tu culpa, sonaba como una mentira, porque había sido su mundo el que lo había arrastrado a ese desastre. Pensó en llamarlo. Tomó el teléfono, encontró su número en el directorio de empleados y dejó el pulgar suspendido sobre el botón de llamada. Luego dejó el teléfono. ¿Qué podía decir que no empeorara las cosas? A la mañana siguiente, el consejo le envió un ultimátum. Despide a Noah Reed o renuncia como CEO. Liz se sentó en su oficina y pensó en las pruebas de su padre. Pensó en las palabras de Noah en el hospital.
Pensó en la forma en que Annie la había mirado en el coche, confiada y pequeña. Entonces tomó su decisión. Llamó a Noah y le pidió que fuera a su oficina. Él llegó 1 hora después. Se veía cansado, el rostro demacrado y pálido. Se sentó frente a ella y Liz pudo ver el peso de los últimos días cayendo sobre él. Y Liz no perdió tiempo. Lo miró y dijo las palabras que había estado temiendo. Necesito que tomes una licencia temporal hasta que esto se calme. Noah la miró fijamente. Su voz fue baja cuando habló. Entonces, los estás dejando ganar. ¿No es? Sí, sí lo es. Noah se puso de pie. Su voz se mantuvo serena, pero había acero debajo. Me pusiste a prueba para ver quién era yo. Ahora ya sé quién eres tú. Y Liz sintió que algo dentro de ella se hacía añicos. Quiso decirle que estaba equivocado. Quiso decirle que estaba tratando de protegerlo, que el consejo lo destruiría si ella no cumplía. Pero las palabras se le atoraron en la garganta. Noah la miró y no había enojo en su expresión, solo decepción, lo cual era de algún modo peor. Pensé que eras diferente, dijo. Me equivoqué. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y miró hacia atrás. ¿Sabes qué es lo peor? Que de verdad empecé a creer que te importaba. La puerta se cerró. Y Liz se quedó sola en el silencio, mirando el espacio donde él había estado. Lo había perdido. Y esta vez no había ninguna prueba detrás de la cual esconderse. Y Liz pasó los siguientes 3 días en su oficina. No fue a casa. Le pidió a su asistente que le llevara ropa, artículos de aseo, café. Dormía en el sofá cuando el agotamiento la obligaba. El resto del tiempo, se sentaba en su escritorio y miraba a la nada. No dejaba de repetir las palabras de Noah. Pensé que eras diferente. Me equivoqué. Él tenía razón. Ella no era diferente. Era exactamente lo que su padre la había convertido. Fría, calculadora, dispuesta a sacrificar a cualquiera para protegerse a sí misma. Al 4.º día, volvió a abrir el expediente de Noah. Leyó cada detalle, cada turno que había trabajado, cada solicitud de tiempo libre para cuidar a su hija, cada hora extra que había ofrecido cuando alguien más no podía asistir. Luego leyó la parte que decía que su esposa había muerto en un accidente automovilístico 2 años atrás. Dejó a un esposo y a una hija de 6 años. Y Liz cerró el expediente y pensó en Annie. La niña sentada en una caja en la cocina, coloreando en silencio mientras su padre trabajaba. La forma en que había sonreído cuando Noah le llevó comida. La confianza en sus ojos cuando él le decía que todo estaría bien. Y Liz pensó en la pregunta de Noah en el hospital. ¿Te hizo más fuerte? Todavía no sabía la respuesta, pero sí sabía en qué la había convertido. Sola, su padre le había enseñado a poner a prueba a las personas, a quitarles lo que necesitaban y ver cómo reaccionaban. Lo había llamado fortaleza. Pero sentada aquí, en una oficina 60 pisos por encima del mundo, sin nadie a quien llamar y sin nada a que aferrarse, y Liz se dio cuenta de que su padre había estado equivocado. La fortaleza no era sobrevivir sola. Era tener algo por lo cual valiera la pena sobrevivir. Noah tenía eso. Tenía a Annie. Y Liz le había quitado su trabajo, su dignidad, su creencia de que la gente podía ser buena. Tomó su teléfono y miró el ultimátum del consejo. Despedir a Noah o renunciar. Abajo. Por primera vez en su vida, entendió lo que tenía que hacer. A la tarde siguiente, Liz salió de su oficina poco después de las 6. No le dijo a su asistente a dónde iba. Simplemente tomó el elevador hasta el estacionamiento, se subió a su coche y condujo hacia Queens. Estaba lloviendo. Los limpiaparabrisas raspaban el parabrisas con un ritmo constante. Las calles estaban resbalosas y oscuras. Los letreros de neón se reflejaban en los charcos. Encontró el edificio de Noah y se estacionó al otro lado de la calle. Se quedó sentada en el coche durante 10 minutos, tratando de reunir el valor para moverse. Había enfrentado salas llenas de inversionistas hostiles. Había cerrado tratos por millones, pero caminar hasta la puerta de Noah se sentía más difícil que todo eso. Finalmente, bajó del coche. El intercomunicador del edificio estaba roto, así que entró por la puerta principal y subió las escaleras hasta el 3.er piso.
El pasillo olía a aceite de cocina y a alfombra vieja. Encontró el departamento 13 y tocó. Se oyeron pasos. Luego la puerta se abrió. Noah estaba ahí, en jeans y una camiseta gris, con el cabello húmedo como si acabara de bañarse. Cuando la vio, su expresión se volvió plana. ¿Qué haces aquí? A Elise se le cerró la garganta. No había preparado un discurso. No había planeado qué decir. Simplemente habló. Necesito hablar contigo. Noah no se movió. Ella pensó que le cerraría la puerta en la cara. Luego se hizo a un lado. Ella entró al departamento. Era pequeño y estrecho, con un sofá vencido y una mesa de cocina cubierta de crayones y libros para colorear. Un dibujo infantil estaba pegado al refrigerador. La puerta del cuarto de Annie estaba cerrada. Noah señaló el sofá. Elise se sentó. Él se quedó de pie, con los brazos cruzados. Di lo que viniste a decir. Elise miró sus manos. Le temblaban. No recordaba la última vez que le habían temblado las manos. Lo siento, dijo. Noah no respondió. Elise se obligó a mirarlo. Su rostro estaba duro, a la defensiva. No lo culpaba. Me equivoqué, dijo, con la prueba, con todo. Pensé que estaba protegiendo a la empresa. Pensé que estaba siendo fuerte. Pero lo único que hice fue hacerte daño. La mandíbula de Noah se tensó. No solo me hiciste daño. Me hiciste sentir inútil. Como si no mereciera nada bueno porque solo soy un empleado de bajo nivel que no importa. Las palabras la golpearon como un golpe físico. Quiso apartar la mirada, pero no lo hizo. Le debía eso. Importas, dijo. Su voz se quebró. Importas más que cualquier persona que haya conocido. Noah la miró fijamente. El departamento estaba en silencio, salvo por la lluvia golpeando las ventanas. Elise respiró hondo y continuó. Le habló de su padre, de las pruebas, del mes que había pasado sobreviviendo sola a los 16 años. Le habló de los muros que había construido, del miedo que cargaba. De la creencia de que el amor era debilidad y la confianza una carga. Pero cuando te vi con Annie, dijo, me di cuenta de que he estado viviendo en una prisión, y yo misma la construí. La expresión de Noah se suavizó apenas un poco. Elise metió la mano en su bolso y sacó un sobre. Lo dejó sobre la mesa de centro entre ellos. Este es un nuevo contrato. No solo estás recuperando tu trabajo. Te están promoviendo a director de operaciones de restaurantes. El salario es 5 veces lo que ganabas. Tendrás control total sobre el personal, los horarios y las políticas. Podrás hacer los cambios que creas correctos. Noah miró el sobre, pero no lo tocó. No quiero tu lástima, dijo. No es lástima, dijo Elise. Es lo que mereces. Has estado haciendo el trabajo de 3 personas por salario mínimo. Has mantenido ese restaurante en pie mientras todos los demás te daban por sentado. Esto no es caridad. Es reconocimiento. Noah tomó el sobre y lo abrió. Recorrió el contrato con la mirada, sus ojos se abrieron un poco al ver las cifras. Luego lo dejó sobre la mesa y la miró. ¿Por qué ahora?, preguntó. ¿Por qué no hace 3 días, cuando necesitaba que me defendieras? Elise sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Parpadeó para contenerlas. Porque tenía miedo, dijo. Tenía miedo de que el consejo te destruyera. Tenía miedo de que, si admitía lo mucho que significabas para mí, lo perdería todo. Pero te perdí de todos modos, y eso fue peor que cualquier cosa que el consejo pudiera haberme hecho. Noah se sentó en el sofá, a unos metros de ella. Se frotó el rostro con ambas manos. No sé si pueda confiar en ti, dijo en voz baja. Lo sé, dijo Elise. Y no te estoy pidiendo que lo hagas. Todavía no. Solo te estoy pidiendo que me dejes intentarlo. Se quedaron en silencio. La lluvia siguió cayendo. En algún lugar del edificio, un perro ladró. Luego una puerta se abrió con un chirrido. Annie apareció en el pasillo, frotándose los ojos. Llevaba una pijama con animales de caricatura. Papá, dijo con voz adormilada. Noah. Se levantó de inmediato y fue hacia ella. Faye, cariño. ¿Qué haces despierta? Annie parpadeó, luego miró más allá de él hacia Elise. Sus ojos se abrieron de par en par. Señorita Elise, dijo. De pronto estaba completamente despierta.
Corrió pasando junto a Noah y rodeó las piernas de Elise con los brazos. Elise se quedó paralizada. No sabía qué hacer. Miró a Noah, en pánico. Él la observaba, con una expresión indescifrable. Lenta, cuidadosamente, Elise rodeó a la niña con los brazos. Annie se apretó con más fuerza. Te extrañé, dijo Annie. Papá dijo que estabas ocupada con cosas del trabajo, pero yo sabía que vendrías a visitarme. Elise sintió que algo cedía dentro de ella. No se quebró, no se rompió, simplemente se abrió. Abrazó a Annie y se permitió llorar. No en silencio, no con cuidado. Simplemente lloró. Annie se apartó un poco y la miró preocupada. ¿Por qué estás triste? Elise se secó los ojos. No estoy triste, cariño. Solo estoy feliz de verte. Annie sonrió radiante. Luego miró a su padre. Papá va a seguir trabajando en el restaurante. Noah se agachó junto a ellas. Tenía los ojos rojos. Miró a Elise y ella vio que algo cambiaba en su expresión. No era perdón, todavía no, pero era algo más suave. Sí, amor, dijo. Papá va a seguir trabajando ahí. Annie aplaudió. Qué bueno, porque me gusta la señorita Elise. Es muy buena. Noah sonrió apenas. Sí, lo es. 2 meses después, Elise estaba de pie detrás de un podio frente a una sala llena de reporteros. La conferencia de prensa había sido idea suya. No más esconderse. No más silencio. Habló con claridad y calma. Explicó lo que había pasado. La foto, el escándalo, la verdad. Anunció el ascenso de Noah y dejó claro que se basaba en méritos, no en culpa. Luego dijo algo que nadie esperaba. He pasado toda mi vida creyendo que la vulnerabilidad era debilidad, que preocuparte por las personas te volvía fácil de lastimar. Pero estaba equivocada. Lo más fuerte que he hecho fue admitir que cometí un error. Y la persona más valiente que conozco es un hombre que me pidió que no le dijera a su hija que lo habían despedido porque no quería que ella pensara menos de él. La sala quedó en silencio. Elise miró directamente a las cámaras. Noah Reed me enseñó lo que realmente significa la fortaleza. Y me enorgullece tenerlo en mi equipo. Algunos miembros del consejo renunciaron después de eso. Algunos accionistas vendieron sus acciones, pero la mayoría se quedó, y los que realmente importaban la apoyaron. 3 meses después, en una tarde fresca de principios de primavera, Elise estaba en el jardín de la azotea de la Torre Harrington. Lo había mandado construir en las últimas semanas, un pequeño espacio verde con bancas y flores y vista a la ciudad. Annie corría por el jardín persiguiendo una mariposa. Su risa rebotaba entre los edificios. Noah estaba de pie junto a Elise, con las manos en los bolsillos. Le encanta aquí arriba, dijo. Elise sonrió. Qué bueno. Por eso lo construí. Noah la miró. Construiste un jardín en la azotea para mi hija. Lo construí para los hijos de todos los empleados, dijo Elise. Pero sobre todo para ella. Noah negó con la cabeza, sonriendo. Eres algo más, ¿sabes? Elise lo miró. Llevaban un mes viéndose fuera del trabajo. Café por las mañanas, cenas los fines de semana cuando Annie se quedaba con su abuela. Iba despacio, con cuidado, pero era real. Gracias, dijo ella. ¿Por qué? Por darme una segunda oportunidad. Por enseñarme lo que significa ser humana. Noah tomó su mano. Sus dedos eran cálidos, firmes. Siempre fuiste humana, Elise. Solo lo olvidaste por un tiempo. Annie corrió hacia ellos sosteniendo una flor que había arrancado. Se la entregó a Elise. Esto es para ti. Elise tomó la flor y se agachó. Gracias, cariño. Annie rodeó el cuello de Elise con los brazos. Eres la mejor. Elise la abrazó de vuelta, cerrando los ojos. Sintió que pertenecía a algún lugar. No en una sala de juntas, no en un ático de lujo, sino aquí, con una niña que creía que ella era buena, y un hombre que le había mostrado cómo se veía la bondad. Se puso de pie y miró la ciudad. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo con tonos dorados y rosados. Noah pasó un brazo por sus hombros. Annie sostuvo las manos de ambos. Una familia,
imperfecta, complicada, real. Y Liz sonrió. Por primera vez en 32 años, sintió que estaba en casa.